a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es José Luis Echávez Becerra. Yo soy enfermero, licenciado en enfermería, nos conocen en algunos países. Especialista en aplicación de TIC para la enseñanza, magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación, con años de experiencia en servicios de urgencias, servicios de cuidado crítico adulto. También hago parte del programa de docentes de la Universidad de Pamplona, el programa de enfermería. Además soy docente también de la Escuela de Auxiliares de Formación para técnicos auxiliares de enfermería. Ya más o menos entre 4 o 5 años llevo desempeñándome como enfermero y como docente. Entonces para mí pues esto es algo bastante importante que se debe hacer, y de paso agradezco a los organizadores del evento, de todo esto, por la invitación para seguir llevando conocimiento a todos ustedes. Para el día de hoy voy a hablar de un tema que es bastante importante, eh, que es la administración de medicamentos. Antes, importante invitarlos a que nos sigan en la página, en nuestra página de Instagram. Nos consiguen como Enfermeros Antiséptico. Allí van a encontrar diferente contenido relacionado con enfermería, con la parte asistencial principalmente, en cuanto a procedimientos de urgencias y cuidado crítico, patologías, farmacología y todo lo relacionado con nuestro amplio mundo de la atención en el paciente. Como tabla de contenido vamos a hablar de tres temas principalmente: generalidades de la farmacología, las vías de administración y cálculo y dosificación, que lo vamos a ver apoyados en unos videos que he preparado. En cuanto a las generalidades, pues entendemos que un fármaco es cualquier sustancia que pueda o sea capaz de producir algún cambio biológico a través de una acción química, ¿sí? Y la farmacología pues se entiende como la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, ¿sí? Como por ejemplo sus orígenes o de dónde provienen. Para entender lo que vamos a hablar de ahora en adelante, tenemos que tener en cuenta o tener muy claro dos conceptos que son bastante importantes, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. En cuanto a la farmacocinética, lo refiere la bibliografía como la acción del cuerpo sobre el fármaco, ¿sí? Es lo que nosotros como organismo le hacemos a ese fármaco, todos los procesos que lleva ese fármaco desde la ingestión hasta finalizar con la excreción. Entonces son cuatro eh, partes o que se tienen que tener en cuenta en la farmacocinética: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Hablamos de absorción, es cuando ingerimos o administramos el fármaco y a través de nuestras diferentes células realizamos esa síntesis del fármaco y lo llevamos hasta el torrente sanguíneo. Hasta que llega al torrente sanguíneo, ahí lo llamamos absorción. Generalmente, ¿cómo absorbemos? Cuando usamos medicamentos tópicos, puede ser a través de la piel. Cuando usamos medicamentos por vía oral, pues a través de todo nuestro estómago, células en el estómago y sistema digestivo principalmente. Pero llega a esta parte hasta que llega a todo el sistema vascular. Cuando llega al sistema circulatorio, ya empieza la segunda etapa de la farmacocinética, que es la distribución. ¿Qué es la distribución? Es el proceso por el cual el organismo lleva el fármaco por el torrente sanguíneo a donde necesitemos que ese fármaco actúe. Una vez que este fármaco actúe, pues va a entrar principalmente el hígado, que lo va a metabolizar y finalmente lo vamos a excretar. Casi todos los fármacos, casi todos se excretan principalmente por vía urinaria, ¿sí?
Y la farmacodinemia es al contrario, se refiere a las acciones de un fármaco en el cuerpo, o sea, sobre nosotros, que principalmente o lo podemos entender como el resultado final de la administración del fármaco. Teníamos fiebre, administramos dipirona, el fármaco actuó sobre nosotros y nos disminuyó la temperatura. Entonces esa es la farmacodinamia. Farmacocinética, lo que hacemos al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco nos hace a nosotros. Obviamente habrán reacciones positivas y negativas. Las positivas es lo que nosotros al final deseamos en el organismo, y las negativas pues son o se pueden identificar como aquellos efectos adversos o secundarios que el fármaco realiza sobre nosotros. Ya como les dije, estas son las cuatro etapas de la farmacocinética. Entonces a nivel celular se me hace bastante importante que hablemos de dos conceptos, que es fármaco agonista y fármaco antagonista. El fármaco agonista es aquel que tiene la capacidad de potencializar a otro fármaco, ¿sí? Que ayuda, que aumenta el accionar del fármaco sobre nuestro organismo. Y el fármaco antagonista es aquel que tiene la capacidad de inhibir la función de ese fármaco en nuestro organismo. Básicamente es, como lo ven en la imagen, básicamente es porque se produce una competencia a nivel de los receptores, a nivel de los receptores celulares. Entonces este fármaco antagonista va a ocupar ese receptor y va a impedir que ese medicamento llegue y empiece a hacer o empiece a enviar el mensaje para que empiece a modificar a nivel celular. Entonces este fármaco antagonista básicamente va a competir con el fármaco que estamos administrando, y al final pues se va a reducir o se va a anular definitivamente el accionar del fármaco que estamos administrando. Hay ciertos factores que modifican los fármacos, el efecto, y son los rasgos biológicos, las mismas patologías, los xenobióticos, por ejemplo. Por eso hay algunas ampollas que vienen en color ámbar, y es porque la luz las inhibe, son fotosensibles. Entonces esto va a reducir el accionar de ellos, la tolerancia del paciente hacia los fármacos, la densidad y la capacidad de los receptores que tenga el paciente para recibir estos fármacos, las interacciones medicamentosas, ¿sí? El mezclar un medicamento con otro. Por eso yo no soy tan partidario de en urgencias de mezclar medicamentos, por más AINES que sean, por más medicamentos que según estudios y según evidencia y según la práctica clínica no tenga tantos eventos secundarios, efectos secundarios. Entonces prefiero administrar medicamento por aparte, y así evitarme las interacciones medicamentosas y la variación genética pues como tal del paciente. Hay dos tipos de interacciones: las interacciones farmacodinámicas y las interacciones farmacocinéticas. Aquí las conceptualizo. ¿Cuáles son las interacciones farmacodinámicas? Las farmacodinámicas son aquellas en donde un fármaco modifica la sensibilidad o la respuesta tisular a otro fármaco debido a su efecto parecido, le llamamos agonista, o bloqueante cuando le llamamos antagonista. ¿Y cuáles son estas interacciones farmacocinéticas? Lo que habíamos hablado de las 4 etapas de la farmacocinética: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y es cuando algún fármaco modifica alguna de estas etapas. Un ejemplo muy básico, muy sencillo, y es por ejemplo en pacientes que usamos medicamentos orales y medicamentos intravenosos. Por ejemplo, el típico paciente que nos llegó con un trauma, hablamos de un trauma leve y además con antecedentes de hipertensión. Entonces para el dolor administramos un tramadol, y para la hipertensión administramos un losartán, por ejemplo, que sea el esquema como tal de el que se toma en casa. Y si administramos de forma inadecuada ese tramadol, el tramadol tiene la capacidad de producir emesis. Entonces esta emesis va a hacer que
el losartán no se absorba adecuadamente y se va a vomitar. Entonces estas son las interacciones farmacocinéticas las que son capaces de alterar cualquiera de estas cuatro etapas que habíamos nombrado anteriormente. En cuanto a vías de administración en la farmacología, tenemos diferentes, ¿sí? La vía oral es la más usada. Aquí tenemos los polvos, los granulados, los comprimidos, las cápsulas, jarabes, suspensiones y emulsiones. Realmente es la vía fisiológica más usada, ¿sí?, en los pacientes por la poca invasión hacia el mismo paciente, ¿sí?, menos riesgo de infecciones. Recuerden que el solo usar una aguja, atravesar la piel, estamos provocando realmente, entre comillas, una herida, y vamos a romper esa gran barrera que tenemos nosotros que se llama piel, que va a ser la encargada de protegernos ante el medio externo, y la estamos rompiendo con esa aguja. Entonces estamos abriendo una puerta, una ventana para que los microorganismos ingresen. Entonces por esta vía es la más usada, pero tiene una gran y enorme desventaja, y es que su accionar es bastante lento. ¿Por qué? Porque esta debe cumplir las cuatro etapas, ¿sí? O por lo menos debe cumplir a cabalidad la absorción. Si no hay absorción, pues no hay un efecto del medicamento como tal. Tiene que pasar y llegar casi que al intestino delgado para que empiece a ver la absorción, y a partir de ahí la distribución, y empezar a ver el efecto. Si no, pues no lo vamos a ver. Entonces por esto, en emergencias esta no es para nada útil, no debemos usar en emergencias. En cuanto a la vía oral, sí, si tengo un paciente con una emergencia hipertensiva con un órgano blanco cerebro, pues no puedo usar captopril, no puedo usar IECA, no debería usar bloqueadores de los canales de calcio. Para eso está la nitroglicerina, que es intravenosa. Recuerden que aunque lo vamos a hablar ahorita más adelante, los medicamentos IV son de accionar mucho más rápido, pero la vía oral definitivamente en emergencias no se debe usar. Si me llega un paciente convulsionando, no puedo usar anticonvulsionantes orales, debería usar anticonvulsionantes intravenosos, obviamente con la previa administración de un midazolam, por ejemplo, para parar de inmediato las convulsiones. ¿Qué cuidados de enfermería yo debo tener con este tipo de pacientes a los que yo le administro tratamiento vía oral? Me debo asegurar que el paciente no me diga mentiras. Vemos mucho que el paciente a veces no se quiere tomar las pastillas, con excusas de que le da gastritis, que le da grieras, que le da reflujo. Entonces nos dicen mentiras, se las ocultan debajo de la lengua, y cuando no estamos las van a desechar. Por lo tanto, debemos asegurarnos que el paciente se administre completamente la medicación. Yo particularmente soy partidario de incluir a la familia en el cuidado del paciente, no solo por porque se mejora o se fortalece el vínculo entre la familia, sino que además, pues, el familiar siempre va a sentirse con la necesidad de querer ayudar a su familiar, ¿sí?, a su paciente. Y si nosotros no permitimos la incorporación de este familiar en estas actividades, el familiar va a irse a casa cuando haya un cambio de turno entre familia, va a irse a casa preocupado, va a irse pensando que pudo haber hecho algo, pero pues no se le permitió. En cambio, si incorporamos al familiar en este tipo de actividades, pero con nuestra vigilancia constante, es decir, si le decimos al señor, a la señora, mire, estas son las tabletas que su familiar debe administrarse, por favor se las da. Este familiar, obviamente con nuestra vigilancia, va a dárselas, que no tiene
tiene nada de científico dar una tableta realmente. Y si nosotros estamos ahí vigilantes, este familiar seguramente va a irse a casa menos preocupado, menos estresado por su paciente o por su familiar, porque apoyó algo, aportó algo, pudo hacer algo por ese paciente, y obviamente vamos a mejorar el vínculo entre familia. Por eso yo soy partidario de incluir en estas actividades a la familia del paciente. Obviamente la posición del paciente debe ser la correcta. Para esto la posición Fowler es la más adecuada, porque no debemos administrar medicamentos orales en posición supina por la hiperexpansibilidad que se produce de la vía aérea. Entonces estos medicamentos se pueden ir a la vía aérea, por lo tanto no se deben administrar sino solamente en posición Fowler o sentado. Si el paciente tiene dificultad para tragar, pues podemos eh, diluir estas tabletas. Yo particularmente cojo la jeringa y la desarmo sin la aguja, obviamente, meto las tabletas dentro de la jeringa, absorbo agua con la jeringa y la dejo diluir, y allí, cuando ya estén diluidas en forma líquida, básicamente como si fuese un tetero, un chupo, le coloco la jeringa al paciente para que sea mucho más fácil de tragar si el paciente tiene alguna complicación. Si se trata de preparados que tiñen los dientes, debemos estar atentos a pacientes con tratamientos odontológicos de blanqueamientos dentales. Entonces debemos buscar la forma de garantizarles a ellos aquí le decimos, en Colombia le decimos pitillo, en otros países le llaman sorbete, o en México popotes. Entonces debemos estar atentos a este tipo de cosas, pues para no dañar ese tratamiento que de por sí son costosos al paciente. Entonces enfermería es calidad en el cuidado, y estas son cositas que nos hacen diferentes a los demás, ¿no? La vía rectal y vaginal es de las más complejas porque a veces el paciente se siente vulnerable, ¿no?, en cuanto a su dignidad. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado con esto. Aquí, ¿cuáles medicamentos tenemos en este grupo? Los supositorios, enemas, óvulos, comprimidos vaginales, dispositivos intrauterinos. Como lo ven en la imagen, la posición más adecuada es la posición de Sims. Aquí tiene la particularidad de que la absorción es bastante rápida. Primero, debido a la mayor o al aumento de la vascularización tanto en vagina como en ano. Entonces aquí el actuar de los medicamentos es bastante rápido. Una de las posibles actividades que se pueden hacer en emesis o convulsiones es la vía rectal, administrar medicamentos. Si es una convulsión, no demos tiempo, intramuscular o intravenoso, los medicamentos, ¿sí? Tener en cuenta el consentimiento verbal o escrito es bastante importante. Explicarle al paciente, recuerden, el paciente y cualquiera de nosotros se va a sentir vulnerado, nuestra dignidad, por más que el paciente quisiera que lo atendieran, siempre va a querer que se le explique, y no importa si es esta vía de administración o cualquier otra, pero más esta, obviamente, siempre explicarle al paciente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, ¿sí?, para que el paciente esté tranquilo, esté cómodo, nos colabore además, y más en esta posición que, como les digo, obviamente es bastante incómoda. La complicación más descrita y la más común es la irritación local. Obviamente no es un sitio en el cual constantemente se coloquen sustancias químicas, entonces por eso la fácil irritabilidad del tejido allí. La vía tópica y subcutánea. Aquí, ¿cuáles ejemplos tenemos más importantes? Las pomadas, los medicamentos, las pomadas, cremas, gels,
pastas, parches o implantes. Eh, Definitivamente los fármacos aplicados aquí en esta vía son de comienzo muy lento, pero de duración prolongada. Si es tópica, es más lento, obviamente porque tienen que atravesar toda la piel. Si es subcutánea, pues nos ahorramos atravesar la piel, llegamos a tejido graso y hasta llegar a vascularización. ¿Por qué o qué ejemplo les coloco esto con esto de duración prolongada? Hablemos de las insulinas, Apidra o Lantus. La Lantus, que me da acción de 6 a 8 horas durante 6 u 8 horas, y la Pidra, perdón, que me da la acción durante 6 a 8 horas, y la Lantus de casi 24 horas. Por eso la Lantus se administra cada 24 horas, principalmente en las noches, y es por esto, porque la característica de estos medicamentos es esa, ¿sí? Empiezan lento, pero el periodo de duración es bastante amplio. Como les dije ahorita, la absorción se da cuando el medicamento pasa a través de las estructuras cutáneas, por eso el accionar es más lento. Se debe aplicar estos medicamentos utilizando guantes. ¿Por qué? Porque así como le atraviesa la piel al paciente, por ejemplo los que son tópicos, así como le administra, se absorbe en la piel del paciente, en mis manos también se va a absorber. Ahora, si yo voy a administrar a un paciente, supongamos, diclofenaco tópico, y yo soy alérgico a los AINES, yo probablemente, y no uso guantes, y se me absorbe el diclofenaco en mis manos, probablemente a mí me podría producir una reacción alérgica. Por eso debo tener en cuenta estos medicamentos siempre con guantes, realmente todos, pero más estos, por lo mismo, porque así como se le absorbe al paciente la piel, en mis manos también se puede absorber estos medicamentos. O usar también algunos aplicadores, por lo menos. Si se recurre a la técnica estéril, si el paciente tuviera una herida abierta, si es una herida que se está cuidando, que se necesita que la mayor asepsia y antisepsia posible, pues debo garantizar esterilidad en el procedimiento. Me voy a enguantar con me voy a colocar guantes estériles. Si es una herida no tan compleja, pues podría usar guantes limpios. Eso realmente de acuerdo a la herida, la complejidad de la herida le va diciendo a uno si usar guantes estériles o guantes limpios, pero siempre con guantes. La vía oftálmica y óptica. Aquí, ¿cuáles ejemplos de medicamentos tenemos? Aquí tenemos los colirios, las pomadas, las emulsiones, los insertos oftálmicos y las gotas. La vía óptica pues es muy vascularizada, permite que la absorción del medicamento sea bastante rápido. Las gotas oftálmicas deben caer en el saco conjuntival, y aquí les tengo un dato bastante importante. Si vamos a administrar medicamentos por vía oftálmica, en cada ojo no deberíamos administrar más de 2 gotas. ¿Por qué? No es que hagamos un mayor efecto, al contrario, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué estamos perdiendo dinero? Resulta y pasa que nuestra capacidad de almacenamiento en el saco conjuntival es de 20 microlitros en cada saco, ¿sí? Y una gota, ¿sí? Una gota del medicamento que nosotros administramos, el gotero siempre son los mismos tamaños, es capaz de almacenar o contiene de 30 a 50, o sea, es decir, una gota de por sí supera la capacidad de nuestro saco conjuntival. Si una gota lo supera, pues 2 sí que más. Entonces, administrar 2 gotas realmente es perder plata, porque estamos desechando medicamento que realmente no va a hacer ninguna función, ¿sí? Por eso una sola gota por cada ojo y listo.
La vía inhalatoria, que ahora con el COVID, pues sí que es bastante usado. Aquí tenemos los gases medicinales, como los anestésicos en quirófano, y los aerosoles, como les decía, en pacientes con COVID bastante usados. Beclometasona, salbutamol, bromuro hidratropio y todos los demás, ¿listos? Entonces, esta vía principalmente es para tratar eh, complicaciones o patologías directamente del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a mantener o vamos a administrar medicamentos directamente en la zona afectada, que es la vía respiratoria, ¿sí? Su absorción es muy rápida por la gran vascularización de la mucosa respiratoria, por donde desde la entrada de la nariz, de ahí para adelante, lo que hay es vascularización, por lo tanto, su absorción va a ser bastante rápida. Esta vía es de elección para la mayoría de los fármacos, como les decía ahorita, broncodilatadores, corticoides, antibióticos, que sean inhalados. Eh, Principalmente, como les dije, con personas con problemas respiratorios. Estos medicamentos es para tratar afecciones respiratorias. Hablamos de asma, de POC, fibrosis quística, y lo que tenemos ahorita por todos lados, el cobicho. Entonces, se usan bastante en estas patologías. La vía parenteral. La vía parenteral es de las más extensas. Contiene varias vías, las vamos a detallar cada una de ellas, ¿sí? Son de las vías más rápidas, ya les comento por qué. Entonces tenemos la vía intraérmica. La vía intraérmica, pues como su nombre lo indica, dejamos el medicamento por debajo de la dermis o dentro de la dermis. Principalmente se realiza, o sea, se usa para realizar las pruebas de sensibilidad a la penicilina. Recuerden, esta prueba debemos garantizar la dilución de las ampollas, que en 0.1 cc, que es lo que yo inyecto, hayan 10 unidades internacionales de penicilina sódica. Y además de esto, se usa para realizar la prueba de tuberculina. Recuerden, esta no me diagnostica la tuberculosis como tal. Esta lo que me dice es si yo en algún momento estuve expuesto a la tuberculosis. Esta es bastante rápida, ¿sí? Y como estas pruebas principalmente su resultado es pronto, entonces hay poca invasión, el periodo de acción es bastante pronto, entonces no hay mayor riesgo con ella. La vía subcutánea es una vía de absorción lenta, ¿sí? Y es la vía de elección en tratamientos frecuentes, regímenes a largo plazo o autoadministración, como por ejemplo las insulinas, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, por ejemplo. Estas vías se usan esta vía se usa en este punto. Recuerden, no debemos casarnos, a veces nos casamos con puntos de administración y no le explicamos al paciente. Entonces el paciente nos llega a la consulta con el deltoides vuelto nada, destrozado, porque no le enseñaron que había más vías de administración. Recuerden, para administración de tanto insulinas como de heparinas, pues tenemos la región posterior del brazo, ¿sí? más justo en el tríceps, tenemos toda la parte periumbilical, tenemos el tercio, la cara anterior lateral de los muslos. También se pueden administrar este tipo de medicamentos allí para que lo tengan en cuenta. Por esta vía no puedo administrar más de 2 cc porque a mayor volumen aumento el riesgo del dolor, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta con esto. Hay una particularidad, que entre más lento paso el medicamento, menos dolor voy a causar en el paciente. Y obviamente a mayor diámetro de la aguja, pues más dolor voy a causar en el paciente. La vía intramuscular, de las más usadas, muy conocida por nosotros, es una vía de absorción bastante rápida por la enorme vascularización, porque vamos directo al músculo, ¿sí? Donde está vascularizado, por eso la absorción es súper rápida.
Se administran vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides y casi que cualquier otro medicamento que haya en ampolla. De alguna forma podríamos llegar a administrarlo intravascular. Por ejemplo, cuando nos llegan en urgencias pacientes psiquiátricos en un RAS bastante positivo, hablamos de un 4, pegándole a todo el mundo, tirando piedras, tirando palo, lo que haya, pegándole a todos, pues cuando necesitamos tumbar a este paciente, ¿sí? Tranquilizarlo, pues nos vamos a esta vía porque canalizarlo va a ser imposible, entonces vamos allá. Se recomienda no administrar más de 7 cc. Hay libros que me dicen a mí no administre más de 5, otros me dicen no administre más de 10. Yo prefiero irme a la mitad, creerle a los dos y me voy a la mitad. Por lo tanto, yo personalmente no administro más de 7 cc. Y obviamente, yo creo que todos lo conocemos, la complicación más común, el dolor, obviamente. La vía intravenosa es, creo yo que es de la segunda, después de la vía oral, la más usada. Aquí nos ahorramos la absorción, por eso el accionar es tan rápido, no hay absorción. ¿Por qué? Porque administramos directamente el medicamento en la vena, no vamos a atravesar piel o la atravesamos a través de una aguja, por eso es súper rápido. Por eso inmediatamente empieza la distribución, no hay absorción y el accionar es mucho más rápido. ¿Para qué nos sirve además de administrar medicamentos? Administrar líquidos. Cuando necesitamos administrar líquidos, esta vía es la adecuada para administrarlos. Y darle un complemento a esa vía oral. Y si el paciente pues, presenta emesis por cualquier patología, pues mucho más usada todavía. Para proporcionar sales y otros electrolitos, para mantener pues, el equilibrio hidroelectrolítico también es perfecta. Para pacientes con hipoglicemia, para administrar destroza, o en hipoglicemia, en hiperglicemia para administrar cualquier cristaloide. Las guías cambiaron, de paso les digo, hay un artículo del noviembre del año pasado en donde recomiendan o demuestran una menor mortalidad usando lactato de Ringer en hiperglicemias o en cetoacidosis diabética que la solución salina. Por el cloruro de sodio aumenta la mortalidad, pero eso es tema de... Podemos hablar otro tema, 1 hora, 2 horas de cetoacidosis diabéticas y demás. Establecer una vía accesible para la administración de medicamentos intravenosos, como les decía ahorita. Y hay 3 formas de administrar estos medicamentos. Por vía directa, ¿sí? O sea, tomamos un catéter heparinizado o el paciente tiene los líquidos conectados, el equipo, y en Y administramos, ahí se va, vía directa. La perfusión intermitente, ¿a qué referencia a esto? Medicamentos IV con un horario terapéutico, piperacilina, tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, por ejemplo. Entonces esto va a ser intermitente, o sea, cada 6 horas vamos a administrar por allí medicamentos. Y la perfusión continua es a las infusiones de medicamentos que son constantes, o soluciones, por ejemplo. No olviden, muchachos, los 4 yo en la administración de medicamentos. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Se me parece fundamental en este tema que lo recordáramos, porque hay muchos errores es por esto, porque hacemos bacanería con nuestro compañero de trabajo. Entonces, no, yo preparo y estoy allí administre. Entonces por ahí se va una jeringa sin marcar, se va una jeringa no rotulada, por ejemplo, y después qué medicamento y de qué paciente era. Entonces por eso esos 4 yo son bastante fundamentales. Y obviamente no olviden los correctos en la administración de medicamentos. Hoy les nombro los 10: medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, paciente correcto, la ilusión que sea la correcta, educar al paciente siempre, siempre, siempre. Así sea que vayan a tomar una glucometría, siempre informen al paciente que él esté enterado que se le va a hacer.
velocidad de perfusión adecuada, registro en la administración y seguimiento post-administración, que ese medicamento no vaya a generar ninguna complicación con el paciente. Y en cuanto al cálculo y la dosificación, para ahora les tengo un video, bueno, varios videos, son 4 realmente, una en donde les explico la regla de 3 en tabletas, la regla de 3 en suspensiones, la regla de 3 en ampollas y al final una fórmula bastante importante que me parece a mí para medicamentos que son vasoactivos y que se infunden en unidad de cuidado intensivo, como por lo menos la nitroglicerina, norepinefrina, que no se usa regla de 3, sino por ejemplo las órdenes dadas son en microgramo kilo minuto. Entonces esta fórmula les va a enseñar, les va a servir bastante. Entonces vamos allá. Bueno, como primer ejemplo para demostrar el uso y aplicabilidad de la regla de 3 en preparación y administración de medicamentos, vamos a hacer a demostrar un ejemplo con las tabletas. Por ejemplo, si la orden médica es administrar 300 miligramos de eritromicina tableta, en donde la presentación de este medicamento son 600 miligramos en una tableta, pues vamos a hacer una regla de 3 sencilla. Decimos que si en una tableta hay 600 miligramos de eritromicina, pues ¿cuántas tabletas debo administrar para administrar 300 miligramos de medicamento? Entonces vamos a hacer la regla de 3, vamos a hacer la ecuación en donde vamos a tener que multiplicar una tableta por 300 miligramos y dividimos en 600 miligramos. Los 600 miligramos de arriba y de abajo se cancelan y al final vamos a dividir 300 en 600. El número del resultado me va a dar 0.5, es decir, que para yo administrar 300 miligramos de eritromicina debería administrar media tableta de la misma. Bueno, entonces listo el primer ejercicio. Recuerden, en nuestro Instagram como enfermero antiséptico los invito que nos sigan. Allí va a estar también el perfil de YouTube. Estos videos también van a estar allí por si los quieren repetir. Vamos al segundo video, que son la regla de 3 para medicamentos en suspensiones. Bueno, el segundo ejemplo para demostrar el uso y la aplicabilidad de la regla de 3 en preparación y administración de medicamentos, vamos a hablar de las suspensiones o los jarabes. Entonces, si la orden médica es administrar 100 miligramos de lincomicina, en donde la presentación del medicamento, de ese medicamento son suspensión de 10 ml que contiene 500 miligramos de este medicamento, pues la regla de 3 quedaría de la siguiente manera. Si en 10 ml contiene 500 miligramos de lincomicina y si la orden médica es de 100 miligramos, pues necesitamos determinar cuántos ml vamos a tener que administrar. Entonces decimos que 10 ml por 100 miligramos dividido en los 500 miligramos. Estos miligramos, los de arriba con los de abajo, vamos a tener que cancelarlos y vamos a hacer la operación matemática, que al final 1000 dividido en 500 me va a dar 2 ml. Esta es la resultado final que vamos a tener que administrarle al paciente para cumplir con esta orden médica. Este tercer video también les muestra la regla de 3, pero llevado a cabo o teniendo en cuenta medicamentos en ampolla. Bueno, como tercer ejemplo para demostrar el uso de la regla de 3 en la preparación y administración de medicamentos, vamos a demostrarlo con los medicamentos en donde su presentación es de ampolla en polvo o ampolla para constituir. En este caso vamos a hablar de la claritromicina. Su presentación es de 500 miligramos y la orden médica son 150 miligramos. Es decir, que nosotros somos libres de administrar el volumen que nosotros queramos a esta ampolla. En este ejemplo yo voy a usar 5 cc. Siempre recomendamos que los antibióticos se diluyan en agua destilada. Entonces decimos que en 5 cc hay 500 miligramos de claritromicina y si la orden médica son 150 miligramos, ¿cuánto de este volumen, de esta solución final vamos a tener que administrar? Entonces decimos que X es igual a 5 cc por 150 miligramos dividido en 500 miligramos. Los miligramos de arriba y abajo se cancelan para que al final me quede la operación en mililitros
y el resultado final es 1.5 cc, es decir, que de estos 5 cc de la infusión final, de la preparación final, 1.5 es lo que yo le debo administrar al paciente para cumplir esta orden médica. Y para finalizar, chicos, la fórmula o el video para administrar medicamentos vasoactivos en UCI a mí me parece súper básica, súper genial, y a mí me ha servido muchísimo en la unidad de cuidados intensivos y en urgencias, obviamente. Otro inconveniente que tenemos en enfermería para administrar medicamentos es cuando vamos a preparar una infusión de medicamentos vasoactivos, esos medicamentos que se usan comúnmente en cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles medicamentos? Nitroglicerina, nitroprusiato, dopamina, etc. Entonces, hay una regla universal que se usa para determinar a cuántos cc hora yo debo administrar ciertos medicamentos de acuerdo a la orden médica. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Si yo necesito saber o determinar los cc hora que yo debo administrar esos medicamentos, entonces debo multiplicar la orden médica en microgramos por el peso del paciente por 60, que es casi una constante porque son los minutos en una hora, por el volumen final de la infusión, y a esto lo voy a dividir en el peso final de la infusión, pero esto en microgramos. Es decir, vamos a hablar un ejemplo sencillo con la nitroglicerina. Suponiendo que la orden médica sea administrar 3.5 microgramos kilo minuto de nitroglicerina a un paciente que ha llegado a una unidad de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que el paciente pesa 75 kilos y teniendo en cuenta la presentación de la nitroglicerina, que son 50 miligramos en 10 ml. Otro valor que tenemos que tener en cuenta es cómo yo voy a preparar esa infusión. Una forma muy fácil es decir que a una ampolla de nitroglicerina le voy a sumar 90 cc de solución salina. Es decir, que si sumamos estos 90 cc de solución salina más una ampolla de solución salina de la nitroglicerina, me va a quedar un volumen final de 100, 90 más 10 que tiene la presentación de la ampolla. Y el peso de esta infusión siguen siendo los 50 miligramos de esta ampolla. Pero estos 50 miligramos yo los debo pasar a microgramos. ¿Cómo? Simple, multiplicando por 1000. Es decir, que el peso final de la infusión será de 50.000 microgramos. Ahora sí, despejamos la fórmula. Decimos que cc hora es igual a la orden médica, que es 3.5 microgramos kilo minuto, por el peso del paciente, 75 kilos, por 60 minutos que hay en una hora, por 100, que es el volumen final, dividido en 50.000, que es el peso final de la infusión en microgramos, para que al final nos dé 31.5 cc hora. Este es el volumen con el cual o por el cual yo debo administrar al paciente. Recuerden que estos medicamentos se deben administrar únicamente por bomba de infusión. Bueno, muchachos, ese era todo el tema de hoy de administración de medicamentos. Espero que hayan tenido todo súper claro. Si no, nos pueden seguir en Instagram como Enfermero Antiséptico. Allí resolvemos las dudas que ustedes tengan a cualquier hora. Mientras estemos ahí a la mano, lo hacemos. Entonces no duden en escribirnos. En YouTube nos consiguen también como Enfermero Antiséptico. Vamos a empezar a subir contenido allí también. Y pues nada, muchachos, este es el equipo de trabajos: José Chávez, que soy yo, y Juan Sebastián Silva, que está terminando enfermería, y lo recluté en el equipo, y ahí estamos trabajando los dos juiciosamente. Muchas gracias a Harper Academia y a UDocs por la invitación. Esperamos seguir colaborando con todo esto. Y la bibliografía usada acá es un libro que uso constantemente en la academia, en la Universidad de Pamplona principalmente, y es el libro de farmacología para enfermería. Me parece que es bastante acertada la información que tiene para nosotros como enfermeros. Recuerden que nosotros al final no dosificamos o no ordenamos, y está más enfocado al cuidado de enfermería en cada tipo, en cada grupo de medicamentos. Por lo tanto, se los garantizo. También me pueden escribir por Instagram, dejarme el correo, les puedo pasar el libro en PDF, lo tengo.
y cualquier cosa que necesiten, ahí nos estamos hablando. Recuerden, enfermero antiséptico, que estén bien. Hasta luego.